Cuando Ricardo Sánchez abrió la puerta de su casa, no podía creer lo que veía. Frente a él, su hijo, Carlos, que durante 2 años había estado sumido en un silencio profundo desde el trágico accidente que le arrebató a su esposa María, estaba sonriendo. Era una imagen que jamás hubiera imaginado presenciar. La escena parecía sacada de un sueño o de una historia que no se podía explicar. Carlos, normalmente retraído, con una mirada vacía y distante, ahora estaba aplaudiendo tímidamente. Frente a él, una mujer joven, de cabellera oscura y mirada cálida, empujaba con destreza su silla de ruedas, mientras hacía gestos exagerados, como si fuera una niña jugando en un parque. La mujer parecía estar interpretando un papel, transformándose en una especie de personaje cómico, haciendo muecas y sonidos divertidos, como si no existiera otro propósito más que sacar una sonrisa de su paciente. Y lo había logrado. La sonrisa que se formaba en los labios de Carlos era tímida, pero genuina. Por primera vez en años, Ricardo vio algo más que el vacío que había estado presente en los ojos de su hijo. Era como si un rayo de luz hubiera iluminado su rostro, devolviéndole un pedazo de su humanidad. Ricardo no pudo evitar que una oleada de emoción lo invadiera. Lágrimas comenzaron a recorrer su rostro sin previo aviso. No quería llorar, pero el alivio que sentía al ver a su hijo tan vivo, tan presente, era abrumador. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había ocurrido este milagro en tan poco tiempo? La tristeza que había acompañado cada día desde la muerte de María parecía desvanecerse en ese instante, reemplazada por una esperanza que parecía haber desaparecido para siempre. De repente, el hechizo se rompió. Con un movimiento torpe, Ricardo dejó caer las llaves que llevaba en la mano. El sonido metálico hizo que todos en la habitación se giraran, y en un abrir y cerrar de ojos, la sonrisa de Carlos se desvaneció. Su expresión se apagó como si alguien hubiera apagado una luz brillante. Los ojos de Carlos volvieron a ser los mismos que Ricardo había conocido durante los últimos 2 años. Vacíos, perdidos, aislados. El brillo que había resplandecido en su rostro se esfumó tan rápidamente como había llegado. La apática mirada de su hijo volvió a retomar su lugar como si nunca hubiera existido un atisbo de alegría. Ricardo sintió un nudo en el estómago. Su corazón latió más rápido y la confusión lo envolvió. ¿Qué acababa de suceder? ¿Por qué la sonrisa de Carlos desapareció tan abruptamente? ¿Era todo una ilusión? El dolor, la desesperación, la confusión, todo se mezclaba en su mente. ¿Era posible que algo tan frágil como un sonido tan simple pudiera borrar toda la luz que había iluminado el rostro de su hijo? Lucía Rodríguez, la joven cuidadora, que había estado al tanto de lo que sucedía, notó inmediatamente el cambio en la atmósfera. Con calma, se acercó a Ricardo, quien aún miraba a su hijo en silencio, sin poder comprender lo que pasaba. «No te preocupes», dijo Lucía con voz suave y tranquilizadora. «Es algo normal. A veces los avances emocionales de Carlos son muy frágiles. Lo que viste es real, pero tiene que pasar por un proceso». Ricardo la miró desconcertado, sin saber cómo reaccionar. Lucía, notando la tensión en su rostro, continuó. «Carlos ha pasado mucho tiempo en su mundo. El accidente de tu esposa fue un golpe tan duro para él, que ha quedado atrapado en ese dolor. Lo que sucedió hoy no es algo mágico ni raro, simplemente un avance, los primeros signos de una recuperación, si se puede decir así». Ricardo no sabía qué pensar. Por un lado, sentía que debía creer en las palabras de Lucía, pero por otro lado no podía evitar pensar que todo había sido un espejismo. El contraste entre la sonrisa de Carlos y su repentina regresión lo dejaba sin palabras. Pero su voz se quebró por un instante. ¿Cómo puede ser que haya sonreído tan de repente? Es como si
como si se hubiera encendido una chispa en él. Lucía respiró profundamente antes de responder. A veces, los avances no son lineales. Carlos puede dar un paso hacia adelante y luego retroceder. Este tipo de procesos emocionales no tienen una receta exacta. No sabemos cuándo o por qué, pero esos momentos de conexión son reales. Ricardo miró a su hijo una vez más. El rostro de Carlos estaba impasible, sus manos descansaban sobre sus piernas y sus ojos no miraban a nadie en particular. La silla de ruedas, que de alguna manera le daba la apariencia de estar atrapado en su propio cuerpo, parecía una prisión más que una herramienta de apoyo. ¿Y qué hacemos ahora?, preguntó Ricardo, su voz reflejando el peso de la incertidumbre. Lucía sonrió suavemente y le puso una mano en el hombro. Lo que podemos hacer es continuar con paciencia. Carlos necesita tiempo. Necesita que lo acompañemos en su viaje, sin presiones, solo con amor y apoyo. Hoy fue un buen día, un día en el que vimos un destello de luz. Mañana puede ser otro día complicado, pero lo importante es que hemos dado un paso, por pequeño que sea. Ricardo asintió lentamente, aunque aún lleno de dudas. La esperanza que había brotado en su pecho con la sonrisa de su hijo no era algo que pudiera olvidar con facilidad. Pero también entendía que el camino hacia la sanación de Carlos no sería fácil ni lineal. A lo largo de esos 2 años de duelo, había aprendido a ser paciente con el dolor, pero ahora debía aprender a ser paciente con la recuperación de su hijo. De repente, Carlos giró la cabeza y miró a su padre por un instante. Sus ojos, aunque nublados, parecían estar buscando algo. Un anhelo sutil, como si en el fondo estuviera consciente de la presencia de su padre, aunque sus palabras no salieran. Y fue en ese momento que Ricardo entendió algo profundamente importante. El camino no sería fácil, pero no estaba solo. Juntos, de alguna manera, seguirían adelante. El ruido de la puerta al cerrarse hizo que Ricardo se despertara de sus pensamientos. Lucía había comenzado a empujar la silla de ruedas hacia el interior de la casa, y Carlos, aunque tranquilo, parecía más presente que en otros días. Ricardo observó esa escena en silencio, con una mezcla de sentimientos encontrados. De alguna manera, su hijo había dado un paso, aunque solo fuera un pequeño paso, pero era un paso hacia la luz, hacia la esperanza. «Vamos, Carlos», dijo Lucía con voz suave. «Hoy es un buen día. Vamos a descansar». Carlos asintió levemente y por un segundo Ricardo creyó ver algo como una sonrisa, aunque apenas visible, como una promesa silenciosa de que algún día su hijo volvería a sonreír, no solo con los labios, sino con todo su ser. Ricardo se quedó allí, observando a su hijo y a Lucía, pensando que, aunque el futuro seguía incierto, había algo que lo llenaba de esperanza. Algo que no se podía explicar con palabras, pero que se sentía profundamente en el corazón. Durante los días siguientes, Lucía se convirtió en una presencia constante en la casa de Ricardo y Carlos. Su llegada había traído consigo un aire diferente, algo que Ricardo no había experimentado con otros cuidadores que había contratado en el pasado. Lucía no veía a Carlos como una víctima, ni como una persona frágil atrapada en su propio sufrimiento. Al contrario, la veía como un niño que aún podía disfrutar del mundo, de las pequeñas maravillas que la vida tenía para ofrecer. Ella no lo trataba con lástima, sino con el mismo respeto y alegría que ofrecería a un niño sano y lleno de vida. Y de alguna manera, eso parecía estar teniendo un efecto profundamente positivo en Carlos. Con el tiempo, Ricardo comenzó a notar que su hijo ya no reaccionaba únicamente con esa apatía que se había apoderado de él desde la muerte de María. Ahora observaba más, respondía más. A veces, Carlos no solo miraba a Lucía, hacía gestos con las manos, movía los dedos tímidamente o incluso imitaba algunos de los sonidos que ella hacía en sus juegos.
En un principio, esas reacciones parecían ser pequeñas, casi imperceptibles, pero con el paso de los días se hicieron más notorias. En una de las tardes, Ricardo los observó desde la puerta de la sala mientras Lucía transformaba la limpieza de la casa en una gran aventura. Los objetos, que de otro modo serían parte del trabajo diario y aburrido, se convertían en personajes mágicos. Las sillas eran caballos veloces, las escobas se transformaban en varitas mágicas, y los trapos de limpiar se convertían en animales de peluche que cobraban vida. Lucía, con su rostro iluminado por la energía de un niño, llevaba a Carlos de la mano por este mundo fantástico que ella misma había creado. A medida que pasaban las horas, Ricardo vio cómo los ojos de Carlos comenzaban a brillar con una luz que no había visto en él desde hacía tanto tiempo. Carlos, que antes apenas se movía, ahora levantaba los brazos, intentaba imitar las voces que Lucía hacía y se reía, aunque de manera suave y tímida, con el asombro de un niño que descubre algo nuevo y maravilloso. Ricardo, desde su lugar en la puerta, observaba todo en silencio. Cada risa, cada gesto le llenaba el pecho de una emoción agridulce. ¿Sería esto real? ¿Era posible que su hijo, sumido en el dolor por tanto tiempo, comenzara a despertar de nuevo? No se atrevía a interrumpir la escena, temeroso de que su presencia pudiera romper algo tan frágil, tan mágico. No quería estropear el momento, como si la intervención de un adulto pudiera apagar la chispa de alegría que había comenzado a arder en el corazón de Carlos. Y mientras todo esto ocurría, la mente de Ricardo viajaba hacia el pasado, hacia aquellos días antes de la tragedia. Cada día, sin falta, los recuerdos de María se apoderaban de él. El dolor de la pérdida seguía siendo una carga pesada que lo consumía y lo arrastraba a un mar de melancolía. Su mente lo llevaba a un sábado común, un sábado en que todo era normal, un día en que él y María estaban sentados en la mesa de la cocina, riendo y compartiendo las pequeñas anécdotas cotidianas de la vida. Recordaba la risa de ella, suave y contagiante, cómo sus ojos brillaban cuando le hablaba de cosas sencillas, como las plantas del jardín o la receta que había encontrado en una revista. Era un recuerdo tan vívido que casi podía escuchar la voz de María diciendo su nombre, o la manera en que su risa se entrelazaba con la de Carlos, que entonces tenía solo 10 años. Aquel sábado no había presagio de lo que estaba por venir. No había indicios de que un par de días después todo cambiaría para siempre. La vida era feliz, sencilla, como debe ser, hasta que un destino cruel arrasó con todo en un abrir y cerrar de ojos. El accidente había robado la vida de María y dejado a Carlos atrapado en un océano de silencio y dolor, como si su alma se hubiera retirado de la vida misma. Ricardo podía sentir ese dolor otra vez, como una cuchillada en el pecho. Aunque veía los avances de su hijo con Lucía, la sombra de María siempre estaba presente, como un peso imposible de levantar. Cada vez que observaba a Carlos sonreír, incluso tímidamente, no podía evitar comparar ese momento con el vacío que quedaba después de la tragedia. La sonrisa de su hijo, por muy pequeña que fuera, le recordaba lo que había perdido. Y aunque sentía una enorme gratitud hacia Lucía por ayudar a su hijo a dar esos primeros pasos hacia la recuperación, el dolor por la pérdida de María seguía acechando, siempre ahí, recordándole lo irremediable. Una tarde, mientras Carlos y Lucía estaban jugando en el salón, Ricardo decidió salir a caminar para despejar su mente. Necesitaba estar solo con sus pensamientos, lejos de la casa que estaba llena de recuerdos. Caminó por el vecindario sin rumbo fijo, mirando sin ver, absorto en su propio dolor. En su caminar recordó los primeros días después del accidente, cuando todo parecía desmoronarse alrededor de él.
La tristeza lo había envuelto tan profundamente que no podía pensar en nada más que en la falta de sentido de la vida sin María. Al regresar, se encontraba con una escena que lo sorprendió profundamente. Carlos estaba sentado en su silla de ruedas, mirando a Lucía con atención, como si estuviera esperando algo. Lucía, al notar que Ricardo se acercaba, sonrió y le hizo una señal con la mano, indicándole que se acercara. ¿Sabes qué, Ricardo?, dijo Lucía, su voz llena de entusiasmo. Hoy Carlos ha hecho algo increíble. Ricardo frunció el ceño, sin entender del todo. ¿Qué fue?, preguntó, acercándose a ellos. Lucía se inclinó hacia Carlos y le pidió que repitiera lo que había hecho. Carlos miró a su padre y de manera tímida pero clara, levantó una mano y la agitó en el aire como si estuviera saludando. Ricardo se quedó paralizado por un momento. Había sido un saludo, un gesto consciente. «Es un progreso maravilloso», exclamó Lucía con alegría. «Cada vez está más consciente de su entorno, más interactivo. Esto es mucho más que un simple gesto, es una señal de que está comenzando a recuperar parte de sí mismo». Ricardo miró a su hijo, que ahora parecía estar más presente, más vivo de lo que había estado en meses. El nudo en su garganta se hizo más fuerte, pero también lo hizo la esperanza. El dolor seguía ahí, siempre, como una sombra que lo acompañaba. Pero ahora había algo más brillante, más lleno de vida. Carlos había dado otro paso, y por primera vez en mucho tiempo, Ricardo sintió que, tal vez, las cosas podrían mejorar. Con el corazón pesado y lleno de gratitud, Ricardo se agachó junto a Carlos, acariciándole el cabello y sonriendo por primera vez en días. «Está bien, hijo», susurró. «Vamos a seguir adelante, paso a paso». La calma que había comenzado a instaurarse en la casa de Ricardo y Carlos se vio bruscamente alterada con la llegada de Isabel Fernández, la hermana gemela de María. Isabel no solo era parte de la familia, sino que, en su ausencia durante todo el proceso de duelo, se había mantenido alejada de la tragedia, enfrentando su propio dolor en silencio. Había estado recuperándose de la pérdida de su hermana y ahora, según sus propias palabras, se sentía en condiciones de involucrarse en el cuidado de su sobrino, Carlos. «Soy la familia», dijo Isabel, con una sonrisa que no logró disimular la rigidez en su rostro, mientras extendía la mano hacia Ricardo, como si todo fuera natural, como si nunca hubiera estado ausente. «Estoy aquí para ayudar». Ricardo, que no esperaba su llegada, la miró con cautela. Aunque Isabel era, sin duda, parte de su vida, su presencia ahora, después de todo lo sucedido, le provocaba un malestar inexplicable. A lo largo de los años, Isabel y él siempre se habían mantenido distantes, cada uno sumido en su propio mundo, lidiando con la tragedia de diferentes maneras. Ahora, sin embargo, ella parecía estar tomando un papel más activo en la vida de su hijo, y la forma en que lo hacía le resultaba incómoda. «Carlos te conoce bien, tía Isabel», dijo Ricardo intentando sonreír, pero con un dejo de inseguridad en su voz. Carlos había dejado de ser un niño en su vida cotidiana. Ahora era un adolescente atrapado en una jaula de dolor y desconcierto, y ver a Isabel en su mundo lo inquietaba. Había algo en la forma en que ella se comportaba que no lograba encajar con lo que su hijo necesitaba en ese momento. Isabel parecía entender que el recibimiento no era completamente cálido, pero no hizo ningún intento por suavizar la situación. Con un aire de autoridad que parecía haberse forjado por el dolor y la ausencia de su hermana, asumió su rol con firmeza. «He estado fuera mucho tiempo, lo sé», dijo, mirando a Ricardo con una expresión que buscaba justificar su falta de presencia. «Pero ahora todo va a cambiar. Carlos necesita una familia completa y yo
soy esa familia. Como hermana de María, mi lugar es con él. A partir de ese momento, la presencia de Isabel comenzó a invadir todo. Durante los primeros días, Carlos parecía distante, pero también más inquieto, como si algo en el ambiente lo perturbara. Las pequeñas victorias que había alcanzado con Lucía, esas sonrisas tímidas, esos gestos de alegría, comenzaron a desaparecer gradualmente. Lo que antes parecía un progreso genuino, ahora se desmoronaba. Carlos se mostraba más retraído, más callado, y todo el ambiente en la casa comenzó a llenarse de una tensión palpable. Ricardo observaba preocupado desde la distancia. Isabel, con su actitud posesiva y controladora, comenzaba a ocupar cada rincón del hogar. En cuanto se acercaba a Carlos, él se mostraba visiblemente incómodo, como si su presencia lo perturbara, y rápidamente retrocedía. Era como si su conexión con Lucía, ese destello de esperanza que había comenzado a brillar en su hijo, se desvaneciera en el aire, reemplazada por una pesada sombra. A lo largo de los días, Isabel no tardó en sembrar la discordia entre Ricardo y Lucía. Sus comentarios fueron sutiles al principio, como susurros en medio de la noche, en las largas cenas solitarias que compartía con Ricardo. Siempre hablando con voz baja, casi de manera confidente, Isabel comenzó a cuestionar el trabajo de Lucía. «No estoy segura de que Lucía esté haciendo lo correcto», comentó una noche, mientras Ricardo intentaba descansar después de un día agotador. Isabel no esperó respuesta, como si ya tuviera las respuestas en su mente. «A veces parece que está creando demasiadas expectativas sobre Carlos. ¿Crees que es realmente saludable hacerle creer que está mejorando tan rápidamente? El dolor de tu hijo es profundo, Ricardo. No podemos acelerar el proceso». Ricardo la miró, buscando entender sus palabras, pero algo dentro de él sentía que había más en lo que Isabel decía de lo que ella estaba dispuesta a admitir. ¿Por qué dudaba tanto del trabajo de Lucía, la mujer que había devuelto una chispa de vida a su hijo? ¿No veía Isabel lo mismo que él veía? Cada pequeña sonrisa, cada gesto de Carlos era un milagro en sí mismo. Y Lucía era la única que había logrado conectar con él de manera tan profunda. Isabel siguió sembrando esas dudas de forma constante, insinuando que Lucía estaba sobrepasando sus límites. Decía que el cuidado de Carlos debía ser manejado de una forma más estricta, que Lucía, siendo joven e inexperta, quizás no tenía el enfoque adecuado para tratar con la situación de Carlos. «Quizás le esté dando demasiada esperanza», susurró Isabel una noche, mientras veían a Lucía interactuar con Carlos en el jardín con sus gestos juguetones y su risa contagiosa. «Eso no es lo que tu hijo necesita. Carlos necesita ser tratado con más seriedad. No estamos aquí para juegos». Ricardo, aunque desconcertado por las palabras de Isabel, no respondió de inmediato. En su corazón sentía que algo no estaba bien, que algo había cambiado en la casa, y no era solo la presencia de Isabel. Cada vez que miraba a su hijo, veía a un Carlos más distante, más retraído, que parecía buscar consuelo en su tía, pero al mismo tiempo no podía escapar del peso de la tristeza que lo invadía. Lucía, ajena a las insinuaciones de Isabel, continuaba su trabajo con la misma dedicación y amor. No entendía qué estaba pasando, pero veía cómo Carlos se alejaba un poco más cada día. En sus intentos por seguir adelante, se topó con el muro invisible que Isabel había levantado a su alrededor. Lucía no sabía cómo enfrentarse a la situación. Su prioridad siempre había sido el bienestar de Carlos, pero ahora parecía que algo mucho más oscuro y complejo estaba en juego. Isabel no estaba simplemente ayudando a su sobrino, estaba tomando el control de todo, como si intentara poseerlo, como si tratara de reemplazar a María de alguna manera. Lucía no podía evitar sentir una profunda inquietud en su corazón. Algo en el ambiente le decía que debía estar atenta.
Isabel tenía un plan que no era transparente y eso la aterraba. Carlos necesita estar rodeado de personas que lo entiendan, no de personas que lo utilicen para su propio beneficio, pensaba Lucía mientras observaba la situación en silencio, sin saber aún cómo enfrentarse a los oscuros manejos de Isabel. A medida que pasaban los días, la situación se volvía cada vez más insostenible. Ricardo comenzó a dudar de las verdaderas intenciones de Isabel, pero también temía enfrentarse a ella. La lealtad familiar que sentía hacia su cuñada lo mantenía atrapado en un círculo de indecisiones. No quería ver a su hijo sufrir por culpa de las luchas internas, pero tampoco quería perder la esperanza que Lucía le había devuelto. Isabel había llegado con la intención de sanar a su sobrino, pero lo que había logrado hasta ahora era solo sembrar semillas de división. Mientras tanto, el tiempo seguía pasando y la sombra de la confusión seguía creciendo entre ellos. A medida que los días pasaban, las intenciones de Isabel comenzaron a mostrar una cara mucho más oscura. Lucía, que había estado prestando atención al comportamiento de la nueva cuidadora, empezó a notar detalles extraños que no podía ignorar. Isabel, con su presencia dominante y su actitud controladora, estaba cambiando el ambiente de la casa de manera que Lucía no podía entender del todo. Había algo inquietante en ella, algo que no se podía ver a simple vista, pero que afectaba a todos los que estaban cerca. Lucía, que no podía dejar de preguntarse sobre el comportamiento de Isabel, se dio cuenta de que la mujer parecía saber más de lo que debería. Sabía detalles de la rutina diaria de la casa, algo que solo alguien que hubiera estado cerca de ellos durante mucho tiempo podría saber. Sin embargo, Isabel le había dicho a Ricardo que había estado en Brasil durante los últimos 2 años, recuperándose de la muerte de su hermana. Pero ahora, con el paso de los días, Lucía comenzó a cuestionar la veracidad de su historia. ¿Cómo podría Isabel conocer con tanta precisión el ritmo y los hábitos de la familia si realmente había estado fuera del país todo ese tiempo? Intrigada y con una creciente sensación de desconfianza, Lucía decidió investigar más a fondo. Observó, escuchó y comenzó a juntar las piezas del rompecabezas. Cada conversación con Isabel parecía estar llena de insinuaciones sutiles, de comentarios que no coincidían con la versión oficial que ella misma había dado. Isabel hablaba como si hubiera estado cerca todo el tiempo, aunque según ella, estaba a miles de kilómetros de distancia. Una tarde, mientras limpiaba la casa, Lucía encontró algo que le hizo detenerse en seco. En una vieja caja de recuerdos que Ricardo tenía en el salón, había varias fotografías que mostraban a Isabel en situaciones que no podía haber vivido si realmente hubiera estado fuera del país. En una de las fotos, Isabel estaba claramente en la casa de Ricardo, sonriendo junto a María y Carlos, en lo que parecía ser una tarde común. Pero la fecha en la que fue tomada la fotografía correspondía a los días previos al accidente. Lucía, con el corazón latiendo acelerado, no podía comprender cómo era posible que Isabel hubiera estado en la misma casa, tan cerca de su cuñada y de Carlos, mientras les contaba a todos que estaba en Brasil. La mentira estaba más allá de lo que Lucía había imaginado. Isabel no solo había estado cerca, sino que parecía haber estado muy involucrada en la vida de Ricardo y Carlos mucho antes de lo que había dejado entrever. Pero lo que descubrió después fue aún más perturbador. Al continuar investigando, Lucía encontró una carta que había sido enviada a la casa de Ricardo, dirigida a Isabel. Era una carta fechada pocos días después del accidente. En ella, alguien le expresaba sus condolencias por la pérdida de su hermana y la mencionaba en relación con el fatal accidente. La carta estaba firmada por alguien que Lucía no reconoció, pero lo que más le perturbó fue la fecha.
La carta había sido enviada poco después de la tragedia, pero antes de que Isabel llegara a la casa de Ricardo. Lucía sentía que las piezas de un rompecabezas oscuro estaban encajando. Isabel no había estado en Brasil. Ella había estado mucho más cerca de lo que cualquiera podría haber imaginado. Y eso no era lo peor. El peor descubrimiento ocurrió cuando Lucía comenzó a examinar los dibujos de Carlos. Carlos, como parte de su proceso de recuperación, había comenzado a dibujar más. Su forma de comunicarse a través del arte era su única vía de expresión, y sus dibujos eran cada vez más detallados. Pero lo que Lucía no esperaba era que esos dibujos comenzaran a mostrar escenas que no podían ser ignoradas. Escenas que hablaban de una verdad oculta, de algo que Carlos había presenciado y que hasta ese momento nadie había querido confrontar. En uno de los dibujos más impactantes, Lucía vio dos mujeres peleando en el interior de un coche. Las mujeres estaban luchando entre sí, con las manos levantadas, y aunque los rostros no estaban claramente definidos, Lucía pudo distinguir una figura que reconoció instantáneamente: Isabel. En el otro lado del dibujo, también reconoció a María. Carlos, con su limitada capacidad de comunicación, había logrado plasmar una escena que de alguna manera parecía hablar por él. El niño había sido testigo de algo en el momento del accidente, algo que no podía recordar con palabras, pero que estaba tratando de expresar a través del dibujo. Lucía sintió una presión en el pecho. ¿Qué había sucedido realmente en el coche el día del accidente? ¿Qué tipo de pelea entre María e Isabel había llevado a algo tan trágico? Lucía no podía dejar de pensar en los detalles que ahora le parecían claros como el agua. Isabel no solo había estado presente en la vida de Ricardo y Carlos más cerca de lo que ella misma había admitido, sino que también había jugado un papel mucho más oscuro en el accidente que todos pensaban que había sido solo una tragedia aleatoria. Aterrada, Lucía decidió confrontar a Isabel. No podía seguir ignorando lo que había descubierto, no podía seguir viendo cómo su presencia en la casa estaba afectando a Carlos. Sin embargo, sabía que no sería fácil. Isabel, con su fachada de hermana protectora y devota, tenía una manera de manipular a todos a su alrededor, y Lucía no estaba segura de cómo enfrentarse a ella. Pero algo dentro de ella le decía que debía hacerlo, que debía proteger a Carlos a toda costa. Una tarde, mientras Isabel estaba sola en la cocina, Lucía se acercó a ella con una calma tensa. «Isabel», dijo con una voz que no dejó lugar a dudas, «necesitamos hablar». Isabel la miró, levantando una ceja, como si no esperara un enfrentamiento. Pero Lucía no iba a ceder. «He estado observando», continuó Lucía, «y hay muchas cosas que no cuadran. Tu historia no tiene sentido y Carlos está mostrándome cosas que no puedo ignorar». ¿Qué sucedió realmente el día del accidente? Isabel se quedó en silencio por un momento, observando a Lucía con una mezcla de sorpresa y desafío. «¿Qué estás insinuando?», dijo finalmente, su voz más fría de lo que Lucía había imaginado. Lucía dio un paso más cerca, manteniendo la calma, aunque su corazón latía con fuerza. «Sé que estuviste involucrada, Isabel. Sé que estuviste en el coche con María. Y ahora, con todo lo que he descubierto, estoy segura de que lo que ocurrió ese día no fue un accidente. No fue solo una tragedia. Algo mucho más oscuro sucedió, y yo voy a averiguar qué fue». Isabel respiró profundamente, su expresión endureciéndose, como si se estuviera preparando para una batalla. «Lo que pasa, Lucía», dijo con voz baja y peligrosa, «es que no sabes con quién te estás metiendo». El aire en la cocina se volvió denso, y Lucía entendió que lo que acababa de empezar no solo era una confrontación, sino una guerra. Una guerra por la verdad, por la protección de Carlos,
y por desenterrar un pasado que había permanecido oculto demasiado tiempo. Con el corazón acelerado, Lucía sabía que este enfrentamiento podría cambiarlo todo. No solo para ella, sino también para la familia que había sido destruida por un secreto que ahora estaba saliendo a la luz. Después de semanas de tensiones constantes, manipulaciones sutiles y la creciente oscuridad que Isabel había sembrado en la casa, el momento decisivo finalmente llegó. Lucía sentía que no podía seguir viviendo bajo la sombra de las mentiras y la confusión que Isabel había creado. Su intuición, sus observaciones y, sobre todo, el amor y la dedicación que había puesto en la recuperación de Carlos la habían llevado a este punto. Sabía que el tiempo de las medias tintas había pasado. La verdad debía salir a la luz. Carlos, con todo el esfuerzo que podía reunir, finalmente logró comunicarse de una manera más clara con Lucía. Sus ojos, que siempre habían sido un reflejo de su dolor, ahora buscaban el consuelo de alguien que lo entendiera, alguien dispuesto a escuchar su versión de los hechos. Lucía había aprendido a leer más allá de sus palabras, y esa tarde, mientras Carlos se sentaba en su silla de ruedas, su rostro era un libro abierto. Él estaba listo para contarle lo que había sucedido en ese fatídico día, lo que había estado guardado en lo más profundo de su ser, esa pesadilla a la que había sido forzado a ser testigo, finalmente saldría a la luz. «Lucía», dijo Carlos con voz temblorosa, «no quiero recordar, pero necesito que sepas lo que pasó». Lucía, con el corazón acelerado, se agachó junto a él, mirando sus ojos llenos de angustia. Sabía que este momento era crucial. El dolor de Carlos nunca había sido solo físico. Era un dolor emocional, un peso que lo había aplastado por años. Pero ahora, con sus palabras, ese peso comenzaba a desvanecerse. «Dime, Carlos, lo que quieras contarme. Te estoy escuchando. No estás solo». Carlos respiró profundamente, como si la angustia de los años se estuviera desbordando por fin. Con un suspiro, habló en voz baja pero con claridad. «Estábamos en el coche. Isabel, ella estaba peleando con mamá. Gritaban. Mamá intentó controlarlo, pero el coche no pudo. Se descontroló y todo pasó tan rápido». Lucía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Isabel, la mujer que había estado manipulando a todos a su alrededor, que había estado tomando el control de su vida y la de Carlos, había sido la causa de la tragedia. Ella había sido la responsable de la pelea que llevó a la muerte de María, de la tragedia que había marcado a toda la familia. Carlos, con lágrimas en los ojos, miró a Lucía. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó ella, su voz quebrada, llena de tristeza y desesperación. Carlos negó con la cabeza. No podía, no sabía cómo. Estaba demasiado asustado. Ella me dijo que no dijera nada, que si lo hacía, mamá nunca me iba a perdonar. Y yo tenía miedo de perderla aún más. Lucía sintió un nudo en la garganta. Carlos había estado cargando con este secreto, con esta terrible verdad, todo este tiempo, y ahora, al fin, podía liberar su alma. El tiempo de las sombras había terminado. Con esta revelación, Lucía sabía que debía confrontar a Isabel, quien había seguido tejiendo su red de mentiras, y confrontarla no solo por lo que había hecho, sino por la manera en que había manipulado a todos, incluyendo a Carlos. Lucía se levantó de inmediato y, sin dudarlo, fue en busca de Isabel. La confrontación no fue fácil. Isabel, siempre tan calculadora, nunca había imaginado que Carlos pudiera hablar tan claramente. Cuando Lucía la enfrentó, las palabras fluyeron con rapidez, como si toda la tensión acumulada de semanas de engaños estallara de golpe. «Isabel», dijo Lucía con la voz firme pero temblorosa de ira contenida. «Ya sé lo que pasó. Sé lo que hiciste el día del accidente.
Carlos te ha contado todo. Isabel al principio no reaccionó, solo la miró con una sonrisa falsa, como si todavía pudiera manipular la situación. ¿Qué dices, Lucía? No entiendo de qué hablas. Lucía dio un paso hacia ella, su mirada fija, llena de dolor y furia. No finjas. Sabes muy bien lo que hiciste. Estuviste en el coche con María y fuiste la causa de la pelea que hizo que perdiera el control. Tú la mataste, Isabel, y ahora lo sé todo. Isabel por primera vez vaciló. Su rostro, que siempre había mantenido una calma tensa, ahora mostraba una grieta. Lucía vio por un momento el miedo en sus ojos, pero también vio la manipulación que había logrado hacer durante tanto tiempo. Isabel se defendió rápidamente. No, no lo entiendes. Yo la amaba a ella. ¡La amaba!, gritó Isabel tratando de justificar lo injustificable. No fue mi culpa. María siempre lo hacía todo más difícil. Siempre estaba en el medio. Siempre. Yo quería estar con Ricardo. Yo quería ser parte de esta familia. Quería reemplazarla. Lucía no podía creer lo que estaba escuchando. Isabel no solo había destruido una vida, sino que había intentado destruirlas a todas con la única intención de ocupar el lugar de María, como si todo fuera un juego. Eso no te da derecho a lo que hiciste, respondió Lucía con voz firme. Y ya no vas a seguir destruyendo a mi familia. En ese momento, Ricardo entró en la habitación. Había estado escuchando la conversación desde el pasillo, con el corazón acelerado y una mezcla de sentimientos que no sabía cómo manejar. Al ver la confrontación, todo cobró sentido en su mente. «Isabel, ¿es cierto?», preguntó Ricardo con voz rota. Las piezas finalmente encajaron en su mente y lo que había estado sin comprender durante tanto tiempo ahora era claro. Isabel no pudo mentir más. Sabía que había sido descubierta. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no por arrepentimiento, sino por la rabia de ser atrapada. «Sí», admitió Isabel, su voz débil. «Estuve allí y lo hice, pero era lo que tenía que hacer. No soportaba más ver a María feliz. No soportaba verla a ella, a Carlos, a todos. Yo quería ser su madre. Quería que Ricardo me amara. Quería reemplazarla». La policía llegó poco después, alertada por los acontecimientos. Isabel fue arrestada y llevada lejos de la casa, finalmente enfrentando las consecuencias de sus actos. Ricardo, viendo cómo la mujer que había sido su cuñada y hermana de su difunta esposa ya no tenía poder sobre ellos, sintió un peso caer de sus hombros. A pesar de todo lo ocurrido, el proceso de sanación para Ricardo y Carlos aún no había terminado. Pero algo había cambiado. Lucía, quien se había convertido en el pilar de la recuperación de Carlos, fue finalmente reconocida no solo como cuidadora, sino como parte fundamental de la familia. Ella ya no era solo la mujer que ayudaba a su hijo a sanar. Era la persona que había traído la luz de vuelta a sus vidas. El momento más simbólico de su liberación ocurrió cuando, junto a Ricardo y Lucía, Carlos decidió visitar el túmulo de su madre. En silencio, el trío llegó al cementerio. Ricardo dejó flores sobre la tumba de María, mientras que Carlos se arrodillaba y con una firmeza que nunca antes había mostrado, dijo: «Estoy bien ahora, mamá. Ya no tengo miedo». En ese momento, todos entendieron que la familia que se había formado no estaba basada en la biología, sino en el corazón. A pesar del dolor que habían vivido, habían encontrado una manera de sanar y seguir adelante. La familia que había sido rota por la tragedia ahora estaba unida de nuevo, más fuerte que nunca y sobre todo, libre. No olvides suscribirte y darle me gusta al vídeo para apoyar nuestro trabajo. ¿Desde qué ciudad estás viendo este vídeo?